Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación que estamos haciendo desde las montañas del norte de Castilla, en España, donde las diferencias con el resto del país son prácticamente de 20 grados en pleno verano. Esta mañana aquí hace fresquito, nos llega a 12 grados y la temperatura a lo largo del día nos sube de 28. Y encima estamos en un espacio idílico lleno de naturaleza. Acabo de descubrir un nuevo sendero por los alrededores del pueblo donde estamos, que, como decía en otro vídeo, son 12 personas durante todo el año en invierno y llega a 20 y pocas en verano. Eso que se ha llamado la España vaciada, que de alguna forma tiene un gran futuro dentro de lo que es el turismo rural. Hay espacios realmente idílicos dentro de esa España vaciada, y haciendo turismo contribuimos también a subir los niveles de renta y el desarrollo económico de estas comarcas. Comentaba que en este espacio maravilloso, voy a dar un pequeño giro, nada, esto a 5 minutos, menos a un minuto de pasear por el pueblo, y estamos en un bosque de robles. El otro día vi un ciervo, hay jabalíes, hay todo tipo de animales. Es bastante bonito el entorno. Bosques milenarios de tejos, de hayas, en fin. Uno de los enclaves naturales que nos queda todavía sin destruir en esta España del norte. Y además tengo que decir que me encanta la gente de aquí, porque a pesar de ser un pueblo pequeño, nadie se fija en lo que hacen los demás. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre en el norte. La gente vive su vida y, hombre, siempre hay algún cotilla que llamamos, pero son minoría. A medida que te vas acercando hacia otras zonas del territorio, parece que el número de personas que dependen de lo que hagan los demás es cada vez mayor. Y uno tiene un talante en el que le gusta vivir su vida y no meterse en la vida de otros. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente. Hoy vamos a hablar de esa manía que tienen algunas personas, terrícolas sobre todo, porque me he encontrado muy pocos superdotados o marcianos que tengan ese perfil de fijarse tanto en la vida de otros, de no vivir la propia vida, sino de estar pendiente de la vida de los demás. ¿Y qué mejor indicador de eso que lo que en el mundo académico llamamos copia o plagio? He encontrado a lo largo de la actividad laboral, no solo en mi caso, sino en compañeros también, que las personas con menos capacidad intelectual, que son precisamente las que te copian lo que haces, son al mismo tiempo las que te tienen más envidia y al mismo tiempo las que te suelen hostigar. Es una cosa realmente llamativa. Este tipo de personas suelen hacerlo descaradamente, no tienen ningún tipo de inhibición a la hora de copiarte, se atribuyen los méritos que les corresponden a otros y generalmente no son personas, como digo, que tengan una capacidad intelectual demasiado alta, con lo cual están sometidas a un auténtico problema, a un auténtico estrés, que es el admirar lo que haces, porque si no, no lo copiarían, la vaguería extrema que tienen, porque son incapaces de hacer nada por sí mismos, y la tremenda frustración que deben sentir al comprobar que tú no, en fin, no dependes de nada y que puedes crear ideas en campos, como me pasa a mí, como he dicho en otro vídeo, bastante dispares. Yo en estos momentos estoy trabajando en dendroarqueología, es decir, el análisis de maderas de yacimientos arqueológicos y de obras de arte, también con historiadores del arte. Es un campo muy bonito, pero también estoy trabajando, o he estado trabajando hace unos meses con unos colegas con el tema de ballenas, rorcual común concretamente, y he estado trabajando también recientemente en temas que tienen que ver con aves urbanas, con el diseño de parques y jardines, en fin, temas diferentes, siempre con una aproximación de estadística o matemática. Yo entiendo que las personas que te quieren copiar se deben sentir frustradas al comprobar que tú eres capaz de actuar en campos diferentes
y ellos no. Entonces, bueno, cuando voy a poner algunos ejemplos que creo que lo ilustran bastante bien y alguna recomendación final que podéis hacer si os ocurren este tipo de cosas en vuestro trabajo, ¿no? El típico compañero que os copia todo lo que hace, luego trata de decirle al jefe, en el caso del mundo académico, muchas veces no tenemos un jefe como tal, pero sí a los alumnos o al público o a la sociedad que lo ha hecho él. Bien, voy a poner unos ejemplos y luego algunas recomendaciones que podéis hacer, como digo. Ejemplo 1. Yo inicié mi andadura en la universidad en una facultad que no era de la misma línea o formación de lo que yo había estudiado. Esto en ciencias de la vida es muy común. Puedes tener un biólogo que trabaje en una facultad veterinaria, por ejemplo. Puedes tener un biólogo que trabaje en ingenierías agrarias o un biólogo que trabaje en forestales, en ciencias forestales, o incluso en medicina, lógicamente, y viceversa. En la Facultad de Ciencias en la que yo estoy, pues hay gente que es de farmacia, hay gente que es de química, lógicamente, dentro de las áreas de ciencias de la vida. Normalmente, desde mi punto de vista, yo siempre he pensado, porque me ha tocado sufrir este tipo de... Recordemos que España fue el país que inventó los gremios. Por tanto, el corporativismo, eso de defender a tu grupo por encima de los demás, que no es sino una forma de tribalismo, os vuelvo a remitir al vídeo del tribalismo. Hoy, esto realmente es una maravilla, perdonad un segundo, porque esto merece otra pasadita. Esto realmente, hay un árbol ahí que estoy viendo, gigantesco. Me voy a acercar a él. Bien, comentaba que el tribalismo tiene muchas formas y una de ellas es el corporativismo. El corporativismo es, sin lugar a dudas, una de las señas de identidad del sistema de universidades muchas veces. A mí me ha tocado sufrirlo. Recuerdo cuando entré, no voy a dar nombres porque creo que no es elegante y alguien podría pensar que lo hago porque tengo algún tipo de animadversión. No es así. A mí como científico lo que me interesa es la verdad de las cosas, llegar a conclusiones, y las ciencias psicológicas no son sino ciencias también. Por tanto, lo que aquí estamos haciendo es una psicología práctica, por decirlo de alguna manera, o una explicación de factores psicológicos. No soy psicólogo, ya lo he dicho muchas veces, pero eso no significa que no puedo hablar de experiencias que he ido observando. Y en ese sentido el corporativismo creo que es una de las peores lacras del sistema educativo. A mí me llegaron a decir cuando entré en la primera facultad en la que trabajé que yo ahí no pintaba nada, que yo era un francotirador al que le había salido bien presentar su currículum. Recuerdo que meses después o años después, no sé exactamente el lapso de tiempo, pero muy poco tiempo después de que yo entrara, se cambió el baremo de entrada. Se llegó a poner incluso que para hacerse cargo de puestos de profesor en esa facultad solo se admitía a ciertos licenciados. Yo creo que eso es una pobreza intelectual tremenda, porque siempre que una persona con una formación entra en otro entorno, esto se enriquece. La interdisciplinariedad es algo importantísimo en ciencia. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando con historiadores del arte para datar el patrimonio histórico de Castilla, precisamente por eso hemos venido también a esta zona. Hemos estado durante muchos meses recorriendo ermitas, recorriendo iglesias, buscando piezas de arte que van desde los siglos XVI al XIV y analizando los anillos de la madera. Eso no exige ningún tipo de manipulación sobre la pieza. Algunas simplemente en la base, por ejemplo, una estatua, una efigie de la Virgen, puede tener anillos de crecimiento y por tanto se puede ver la edad a la que pertenecía. Es un trabajo, insisto, muy laborioso. Hay que medir cientos de anillos, pero es sumamente interesante. Y perdonadme que haga otra pequeña pausa porque aquí hay un árbol, realmente un roble maravilloso que yo creo que merece la pena que lo veamos. Fijaros qué pedazo de roble. Yo calculo precisamente por el diámetro del tronco que esto debe tener más de 500 años. Es una auténtica maravilla. Aquí el solito ha pasado los últimos
500, 600, no sé cuánto tendrá, pero por ese diámetro de tronco debe andar por ahí. 500, 600 años de su vida, ¿verdad? En una absoluta soledad y ahí creciendo y desarrollándose. Estoy viendo que debajo hay rastros de algún animal que ha alzado, que seguramente será un jabalí. Bueno, me voy a colocar aquí, al lado de este arbolito tan maravilloso, un poquito más lejos para que se vea el tronco. Este tronco, este árbol precioso. ¿Quién no puede sentir amor a la naturaleza? Miraros el vídeo de la sensibilidad y sensitividad. No entiendo a la gente que sale a la naturaleza y no se deja encandilar por esto. Bueno, en cualquier caso, al lado de este gigantesco roble vamos a seguir hablando y decir simplemente eso, que el corporativismo es una pérdida de recursos intelectuales importantes. Cuando tú trabajas con gente, como me pasa a mí, tanto cuando he trabajado con veterinarios como con agrónomos, también he trabajado con forestales, he trabajado con historiadores del arte, he trabajado en algún caso con algún químico, siempre yo he salido enriquecido de la colaboración con ellos, enriquecido de su visión, que ha enriquecido la mía, y yo creo que también les he aportado cosas, como biólogo. Los biólogos estamos acostumbrados a ver los mecanismos subyacentes en los procesos, y yo creo que eso, unido a la herramienta matemática que he desarrollado, en parte porque no tenía recursos para hacer otra cosa, porque yo no empecé precisamente en el campo estadístico matemático, sino en histoquímica, que es otra línea de trabajo, de la cual también hemos publicado alguna cosita, y aprendí mucho de los histólogos y de los químicos, aprendí muchísimo, pero es una línea que ya no he tocado desde prácticamente que terminé la carrera. Y en cualquier caso, a mí lo que me ha llamado poderosamente siempre la atención es que la gente más corporativa, es casi una ley esto, suele ser la más mediocre. Suele ser la que te desprecia. Yo he recibido durante 11 años, cuando empecé en la universidad, el desprecio de muchas personas corporativas. Como digo, me llegaron a decir que yo no tenía que estar en esa facultad, cambiaron el baremo, me hicieron la vida imposible, vamos a decirlo claramente, por el simple hecho de no ser de su misma formación. Yo siempre he dicho que juzgar a un profesor universitario por su licenciatura o por su grado en este caso, como se dice hoy en día, sería equivalente a juzgar a un licenciado por donde hizo el bachiller o a un bachiller por qué colegio cursó, lo cual es una absoluta ridiculez. Los mejores dendrocronólogos del mundo, uno de los mejores, que es mi colega Fidel Reut, es ingeniero agrónomo. Otro de los mejores dendrocronólogos del mundo, que he tenido el placer de conocer, es geógrafo, Jan Esper. Tuve la ocasión de conocer a Fritz Sveingruber, que falleció hace poco, que ha sido un excelente anatomista de maderas, un excelente dendrocronólogo también, y era una persona que empezó como técnico de laboratorio. En definitiva, el camino intelectual que un profesional de la ciencia sigue es una cosa sumamente particular. Por tanto, poner trabas ya desde el principio a eso es de una pobreza intelectual tremenda. Pero además esta gente te suele copiar. Por ejemplo, recuerdo la primera trabajo grande que sacamos en una revista llamada Animal Science, una revista del campo de la producción animal, es una rama de la ganadería, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que una de las personas que firmaba el trabajo despreció el trabajo. Yo le dije, oye, mira, nos han publicado esto y tal. Y dijo, buah, a mí me da igual, porque yo ya he llegado a un nivel que ya no necesito publicaciones. Llegó a decir el individuo este. Digo, bueno, vale, me voy al bar a tomar un café, le dije. Me fui al bar, de repente me di cuenta que me había dejado el despacho abierto, volví y como mi despacho lindaba con el suyo, le oí que llamaba a un colega suyo de otra universidad a decir, oye macho, que nos han publicado un trabajo y tal y cual. En fin, yo creo que eso explica por sí solo un poco el funcionamiento, vamos a seguir caminando, el funcionamiento de la mente de esta gente.
Es decir, te desprecia, pero en el fondo te envidia, ¿no? Recuerdo que en otra ocasión una persona se presentó a un puesto académico y en el lema de su campaña puso reconquistar el orgullo de ser licenciado en X. Usted cambia licenciado en X por nacionalsocialista y ya la tenemos liada. Es decir, ese tribalismo, esa falta de visión de los corporativistas es, sin lugar a dudas, una lacra del sistema académico. Por tanto, yo creo que habría que luchar contra eso. ¿Cómo? Pues evitando un problema fundamental que tienen las universidades, que es la endogamia. Si, como ocurre en otros países, y como me ha pasado a mí, que he cambiado 4 veces de centro, 4 veces de facultad en 3 universidades distintas, no he hecho sino enriquecerme eso. Y lo he hecho en parte por estas envidias que generamos los superdotados. En la universidad en la que yo estudié, la Autónoma de Madrid, llegó un momento en el que no podía estar. Empecé en un departamento en el que, bueno, pues un catedrático de ese departamento, yo en esa época no sabía que tenía altas capacidades, y dentro de las altas capacidades superdotación, y empezó a, bueno, pues a hacerme un poco la cusqui. Me llegó a decir, como he dicho en otro vídeo, que yo le pertenecía intelectualmente. Después de animarme a que trabajara en una línea de trabajo, va el tío y cuando ve que conseguimos logros y que establezco buena relación con la gente de esa línea de trabajo, empieza a fastidiar y realmente fue una auténtica calvario personal mi estancia. Y además, como eres muy joven, pues te hace mucho daño, ese tipo de cosas. Eso me ha condicionado profesionalmente en lo que sería el empezar. Pero después, afortunadamente, hemos seguido nuestra trayectoria y hemos podido tener una vida académica relativamente enriquecedora, pero ha sido realmente muy molesto, como las moscas estas que circulan ahora mismo por el campo. Está saliendo el sol y estos bichos, estos insectos se activan. Esto está lleno de vida, de aves, de un montón de animales, y aquí estoy con mi perra otra vez. Voy a soltarla, aprovechar que ella esté más cómoda y yo también. Y así tengo las manos libres de paso. Bien, manos libres para espantar insectos, porque realmente esto es realmente increíble. Me preguntaba el otro día una de mis hijas para qué servían las moscas. Bueno, pues las larvas de mosca hacen un papel fundamental como degradadoras de residuos orgánicos que te vas encontrando en el campo. Este es el consuelo que me queda, ¿no? Pero bueno, sigamos caminando. Entonces, comentaba que el corporativismo, como digo, es una lacra que se ha fomentado o fomenta a su vez la endogamia. Hay una relación entre endogamia y corporativismo muy fuerte. Y sin lugar a dudas, a mí eso me ha condicionado mucho. No solamente en el empiece, sino en el empiece en mi mundo académico, sino también en la permanencia en ciertas facultades. Me he tenido que cambiar de facultades por corporativismos. Y observo que la gente más corporativista siempre es la gente que te copia. Yo llego a tener a un individuo que lo sigue haciendo, que utiliza en sus perfiles de Facebook, de Twitter y incluso cuando hace alguna conferencia por Zoom y cosas de ese estilo, hacemos alguna conferencia, pone una foto que es mía. Yo no le he dado mayor importancia porque la foto, lo que sí he pensado siempre es, ¿por qué me copia esta foto? Este tipo, esa foto es mía. Además lo puedo demostrar con facilidad, porque todo ocurrió hace muchos años, cuando hicimos una página web y yo coloqué esa foto, pero la coloqué a menos resolución de la que realmente tiene. Ustedes saben que se puede bajar la resolución de una fotografía mediante algún programa tipo Photoshop. Yo utilizo Linux, utilizo GIMP, y esa fotografía la tengo en 800 por 600, cuando la fotografía original tiene una resolución de 3000 y pico. La tomé hace muchísimos años en la Sierra de Gredos, y este tipo ha puesto esta fotografía recurrentemente, permanentemente. No es una foto que exija, es como si haga una foto de una flor o de un insecto. No es una foto especialmente buena ni maravillosa. ¿Por qué lo hace? Porque es incapaz el tipo de salir al campo por pura vaguería para tomar una foto similar. Si te gusta esa fotografía, pues toma tú otra foto similar y la colocas. Pero no, el tipo coloca siempre esa foto.
También revela un poco lo que estamos diciendo, esa admiración que siente hacia lo que tú haces y al mismo tiempo esa incapacidad para hacer lo mismo. Pero es que en este caso es realmente llamativo, porque dices, bueno, ¿por qué una fotografía que todo el mundo puede tomar, ¿no? Una fotografía de una hoja, de una planta, todo el mundo la puede tomar, no exige ningún tipo de tecnología especial? Pero el tipo, bueno, pues tomó esa fotografía y de mi página web que él tenía y ya está. En fin, resulta bastante ridículo, pero también puede ser que lo haga por fastidiar. Este mismo tipo llegó a decir a alumnos míos, por ejemplo, que le pasaran todo lo que yo había hecho en una asignatura dentro de la suya para trabajar con esos datos, lo cual ya me motivó que yo hiciera una queja al respecto. Ha seguido intentando copiarme durante muchos años todo lo que hago, llegó a presentar comunicaciones a congreso con datos míos, en fin. Y yo muchas veces estuve tentado de mandarlo por plagio o hacer algún tipo de intervención, pero me di cuenta que era lo que él quería. Lo que él quería era entrar en la refriega, ¿no? en el conflicto. Y dije, bueno, si es que realmente no merece la pena dedicarle ni medio segundo, como os he dicho en otro vídeo, a este tipo de toxicidades, ¿no? que tienen algunos acomplejados del sistema académico. Por tanto, no le he hecho mayor caso. Sigue periódicamente intentando copiar. Hace poco, en la red académica, Academia Edu, he observado que empiezan a descargar documentos docentes que tengo yo. Seguramente se los dará a los alumnos. Recuerdo una vez en otra facultad a una profesora que tuvo la desfachatez de dar una clase que yo daba. Al año siguiente, como ella era más antigua que yo, elegía primero la asignatura, se quedó con la asignatura que yo había dado y les dio a los alumnos toda la docencia que yo había dado. Le salió el tiro por la culata, porque en esa época no había los medios de internet que hay hoy, pero le salió el tiro por la culata porque yo llamé al alumnado y le dije que le iba a dar copia de mis clases del año anterior. Y ahí se le acabó el rollo, quedó fatal, durante varios días no sabía dónde meterse. Pero, en fin, si te pasan estas cosas, te voy a dar una frase que me dijo una vez un colega que sabía mucho, o que sabe mucho, y es, hasta que no te copien los mediocres, es que no has triunfado profesionalmente. La mayor parte de las veces te tienes que plantear si te merece la pena pelear contra estas copias, que son de baja intensidad, porque recuerda que la copia siempre es peor que el original, ¿eh? Entonces, ¿te merece la pena el andar con estos litigios? No pierdas ni medio segundo. Tú dedícate a trabajar y deja en ridículo, como superdotado que eres, a todos los idiotas que te vas encontrando a lo largo de tu vida, que se atribuyen tus méritos y que tratan de utilizarte. Yo hace poco, trabajando en un tema, que es el de cetáceos, he tenido que dejarlo temporalmente con algunos colegas porque noté que uno de ellos se ponía celoso. Se ponía tan celoso que es una persona que hace mucho ejercicio, está bastante fuerte, pero intelectualmente, bueno, pues no tiene demasiado recorrido. Además es una persona con muchos recursos económicos y claro, tiene esa mezcla de soberbia que da el dinero, ¿verdad? Y de complejo que da la falta de neuronas. Y me acuerdo que en un congreso me metí una paliza por el campo, caminando, en una salida del congreso, que realmente yo le dije, mira, yo no puedo seguir caminando, me di la vuelta, me di cuenta que el tío lo hacía aposta. Es decir, me di la vuelta, me fui al hotel y el tipo ahí dijo, bueno, pues vamos, nos volvemos todos, con tal de llegar primero. Fue por una zona montañosa y realmente la paliza que me pegué de caminar fue realmente brutal. Y me di cuenta que no podía seguir trabajando con esta persona. No podía seguir trabajando porque eran celos, eran envidias. Un día bajando de esa misma zona montañosa con el coche, le dije, por favor, no te acerques tanto a las curvas, que parece un rally esto. Y el tipo lo hacía aposta, en fin. Cuando detectes este tipo de signos de personas que se encuentran mal en tu presencia, que se encuentran acomplejadas, etcétera, no les des mayor importancia. Tú sigue tu camino, sigue trabajando, porque el tiempo opera a tu favor. El tiempo es el gran juez que pone las cosas en su sitio. Si tú eres una persona trabajadora,
si tú eres una persona paciente, si tú eres una persona que ha sufrido ataques por ser más inteligente que los demás, como me ha pasado a mí toda la vida, ojo, toda la vida. ¿Me ha limitado esto profesionalmente? Sí, por supuesto que te limitan. Es como ponerte palos en la rueda. Vas más despacio, trabajas más lento, consigues menos. Pero créeme, a largo plazo, toda esta gente acaba mal, acaba frustrada, acaba fatal, acaba con una sensación de impotencia al comprobar que tú, a pesar de todos los obstáculos, sigues saliendo adelante. Pero no busques la aprobación del sistema, porque el sistema es tan torpe que en vez de detectar casos como el mío, que son realmente empiezan a ser ya algo llamativo, y os juro por lo más sagrado que son mis hijas, que no es prepotencia lo que yo estoy diciendo, que es mis hijas y mi mujer, que es verdad lo que estoy diciendo. Con 65 líneas de investigación reconocidas, con todo el esfuerzo que estoy haciendo en solitario, de 30 años ya, con los rendimientos en distintas líneas de trabajo, con un rendimiento que no podríamos calificar de espectacular, pero que si tenemos en presente las dificultades por las que yo he pasado, podríamos decir que es un rendimiento académico notable. ¿Qué podría haber hecho yo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, si yo hubiera sabido con 15, con 14 años que soy superdotado y mis padres, yo le hubiera dicho a mis padres, o mis padres se hubieran dado cuenta, pero en esa época nadie hablaba de estos temas prácticamente. ¿Qué hubiera pasado si yo en esa época hubiera sabido que yo era superdotado y me hubiera ido a Inglaterra, a Alemania, a Estados Unidos? Tenía tan poca confianza en mí mismo que pensaba que no podía aprender ni siquiera inglés. Yo tengo una hija que está aprendiendo chino de manera autodidacta. ¿Quién hace eso? Y tengo otra que se lee los animes de televisión y se queda con la música y con la letra. Y cuando la estás escuchando pronunciar en japonés, resulta que habla perfectamente. ¿Tengo yo dificultades con el inglés? Pues no. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que sí las tenía. Entonces el superdotado muchas veces no se valora, no se reconoce a sí mismo y sus capacidades, porque vive en un entorno hostil, que permanentemente lleno de acomplejados, que permanentemente te están diciendo que tú no sirves, que tú no vales. Pues quitaros a toda esa gente de encima. Ya sé que es una abundancia tremenda en algunos países como España. Hay muchísima gente envidiosa. La envidia es el pecado nacional nuestro. Por tanto, quitaros esa lacra de envidiosos de encima, de corporativistas, de gente que no ve más allá de sus narices y tratar de enderezar vuestra vida, no solo por vosotros, sino por la sociedad que os rodea. Yo el trabajo que estoy haciendo de datación histórica con estos colegas de historia del arte va a ser importante de aquí a unos meses, cuando lo publiquemos todo. Va a ser realmente importante para la datación del patrimonio histórico. Pero también es importante lo que he hecho con ballenas, también es importante lo que he hecho con ganado, por ejemplo, en ganadería. A lo mejor tardan unos años, es muy curioso, a mí me empiezan a citar trabajos de los años 90, en estos momentos. O sea, no esperéis que el reconocimiento, como he dicho en otro vídeo, o que el apoyo de la sociedad llegue inmediatamente. No va a llegar inmediatamente. Y a lo mejor nunca llega. Pero lo que tenéis que tener claro es dónde estáis vosotros, quiénes sois vosotros, cuál es vuestro nivel de inteligencia, y a partir de ahí tratar de sacar el máximo rédito de vuestras capacidades, por el bien vuestro, porque si no, no vais a estar felices, y por el bien de la sociedad que os rodea. Y si lo conseguís, si conseguís remontar el enorme esfuerzo que le supone a un superdotado vivir en un país como España, o en los países latinos, donde no se nos reconoce, donde se nos está atacando desde la infancia, si sois capaces de remontar, aunque sea muy tarde, como es mi caso, mira, por lo menos tenéis la paz interior de saber que habéis hecho todo lo posible. No os castiguéis pensando en lo que podía haber sido, a pesar de que yo lo haya mencionado. Yo ya no me castigo pensando eso. Eso es una etapa que ya he superado. Yo creo que voy superando todas las etapas, con el tiempo, con paciencia, con determinación. Pero al menos mis hijas y muchas personas a mi alrededor que no sabían que eran superdotadas, alumnos, etcétera, hoy lo saben. Y tengo la enorme satisfacción interior de saber que yo he podido ayudar a mucha gente. Y por eso hago estos vídeos.
porque quiero ayudarte a ti, que estás ahí, al que no te conozco, para que remontes y que a su vez tú ayudes a otras personas, para que no tengan que pasar el calvario personal que algunos hemos pasado. Porque ese calvario personal es, sin lugar a dudas, una de las lacras que tiene esta sociedad, la de no dar a los superdotados la utilidad que realmente estos tienen, como generadores de ideas, por su creatividad, por su capacidad para innovar, para desarrollar nuevos caminos en ciencia, en arte, en la sociedad en general. La sociedad avanza con personas como nosotros. Puede que nuestros avances sean pequeñitos, aparentemente, pero en conjunto, si todas las personas con superdotación se ponen a trabajar en una sociedad inclusiva, tanto que se habla hoy en día de la sociedad inclusiva, ¿verdad? De esta sociedad en la que los homosexuales, las mujeres, las minorías étnicas... Yo he tenido una pelotera tremenda en una lista científica hace unos meses, precisamente por defender este punto de vista que os voy a decir. Tú no puedes defender a una minoría en contra de otras minorías, porque cometes injusticias. Tú lo que tienes que hacer es garantizar unas reglas del juego que sean iguales para todos. No se trata de darle a los superdotados más apoyo que al resto de la gente. Se trata de no joderles la vida, de no estar permanentemente intentando fastidiarlos, intentando neutralizarlos. Si usted tiene, caballero, algún complejo, o señora, vaya usted a un psiquiatra, a un psicólogo, pero deje de martirizar a los demás. Ese es el mensaje que yo daría. Bien, nada más. Simplemente me despido de vosotros en este espacio idílico en el que consigo paz y tranquilidad. El coronavirus ha tenido cosas fatales, pero una de las cosas buenas que ha tenido es que durante 3 meses o 4 no he visto a gente tóxica, con lo cual el relax ha sido tremendo. Y es lo que me ha invitado a reflexionar y a hacer estos vídeos. El teletrabajo que he hecho, por mí puedo seguir años así, y la posibilidad de buscar un espacio natural como este para relajarme. Busca los espacios que te relajan, la gente que te relaja, y deja de penar y de sufrir por gente tóxica que en el fondo lo único que tienes que hacer, fíjate, copiar una fotografía tuya. Se puede ser más patético. Pues lo único que puedes hacer con esta gente es ignorarla, incluso compadecerte de ella. Es muy curioso cómo puedes pasar del odio a la compasión simplemente cuando entiendes por qué hacen lo que hacen. Y nada más, un fuerte abrazo y seguir aguantando. Venga, saludo, chao, hasta otra.